Cuando empiezas, casi todo el mundo te empuja hacia el mismo sitio. Tener mucho equipo, comprarte una cámara carísima y hacer vídeos súper complejos. Y yo me lo tragué entero durante años. Pensé que la única forma de ser un buen filmmaker o un buen fotógrafo se basaba en eso, en tener las mejores cosas posibles. Pero honestamente no podía estar más equivocado. Hay muchas verdades que con el paso del tiempo he ido descubriendo y que me hubiese encantado saber cuando empecé. Es por eso que si estás empezando en el mundo del filmmaking, en el mundo de la fotografía, en este vídeo voy a contarte las 9 verdades más dolorosas que me hubiese encantado poder saber antes de empezar. La primera de todas es que lo simple casi siempre gana. Durante mucho tiempo creí que las ideas complejas, las que tenían 1000 capas de edición, transiciones imposibles, eran las que realmente demostraban mi talento. Y me pasaba días intentando complicar cosas que realmente funcionaban perfectamente tal cual estaban desde un inicio. Descubrí que realmente es lo contrario. Lo simple no significa que algo sea soso, significa que algo es claro. Y la claridad lo es todo cuando hablamos de redes sociales. Una toma limpia, una sola idea, una emoción, eso es lo que realmente termina llegando al espectador. Y no si tu vídeo es más bonito o tiene más efectos especiales. Y ojo, ya sé lo que puedes estar pensando, pero si es tan simple parece que no he hecho absolutamente nada. Y solemos pensar que por el hecho de que algo sea fácil implica de que sea malo o se vea descuidado. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Nuestro trabajo como filmmakers, creativos, fotógrafos, sea lo que te dediques, es transmitir un mensaje o una emoción de la forma más directa posible. De aquella forma que se quede en la cabeza del espectador durante mucho más tiempo, o que consiga el resultado deseado, sea que compre lo que ofreces o simplemente que te reconozcan por lo que haces. Y esto realmente no siempre requiere grabar cosas súper elaboradas o meterte animaciones súper complejas, no tiene nada que ver. Entender esto es lo primero que me acercó a ser un poco mejor en mi trabajo. El ser humano por naturaleza cae en la tentación de compararse con las personas que tenemos al lado, con ver qué es lo que hacen, en qué son buenos, por qué nosotros no lo somos, pero realmente no tiene nada que ver. Cuando te des cuenta que tu trabajo puede ser único por la forma en la que lo haces y no por cómo se vea como tal, te darás cuenta que eres mucho más valioso de lo que crees. Y esto va un poco en relación a la segunda gran verdad que a mí me duele un poco más en el alma, y es que no todo en este mundillo tiene que verse cinematográfico. Ese no es el objetivo. Creo que la gente está muy obsesionada con esto, con que todos sus vídeos parezcan de películas, y honestamente yo soy el primero al que le encanta que sus vídeos se vean con una gama de colores como si fuese una escena de una película, una composición bonita, un plano cuidado. Y ojo, todo eso suma, todo eso es positivo. Pero si tu foco principal es que el vídeo parezca una escena de una película, te estás perdiendo por completo. Porque el objetivo realmente no es parecer una producción de Hollywood. El objetivo es que con la pieza audiovisual que estés haciendo, con el vídeo, con tu foto, con lo que sea, conectes. Nadie inventó el cine en internet para imitar a las grandes productoras. Se inventó para que tú pudieras contar tu historia a tu manera. Pero por mucho que nos dediquemos a crear contenido y como profesionales del vídeo que nos podemos considerar, queremos que se vea lo mejor posible, al fin y al cabo lo único que importa es lo que cuentas y cómo lo cuentas. Por eso yo muchas veces digo que prefiero 1000 veces algo grabado con un móvil, pero que realmente emocione, que realmente aporte algún valor o tenga algún mensaje importante para el mundo, que un plano que se vea perfecto, que no me dice absolutamente nada y que no aporte nada a las personas que lo están viendo. Y aquí seguramente te estarás preguntando, vale, si no me centro en que se vea cinematográfico, ¿en qué me tengo que centrar realmente? Pues esa es la gran tercera verdad. Todo se reduce a la historia. Aunque no haya una voz en off, aunque no hable nadie frente a la cámara, aunque realmente solo sean imágenes pasando una detrás de otra, tú siempre estás guiando al espectador, a la persona que te está viendo, por una historia. Cuanto más practicas eso, mejor se te da. Y es además una habilidad que te sirve mucho más allá del vídeo. Y te voy a decir una cosa, por mucho que avancen herramientas de inteligencia artificial, por mucho que salgan otras aplicaciones de generación de imágenes, de generación de vídeo, donde aprendan a editar, aprendan a generar imágenes, siempre va a haber algo muy especial en las historias contadas por una persona de verdad. Y eso te aseguro que es algo que no lo replica una máquina. Realmente creo que la gente se termina centrando mucho en cómo se ven las cosas, en el color que tiene su imagen, en que su
plano esté perfecto, en el que pueda confundirse con una escena de una serie famosa en ese momento. Pero al final el valor real está en saber conectar y en saber transmitir con la pieza audiovisual que estás creando. Hay una cosa que para mí realmente llega a ser incluso hasta más importante y que hay mucha gente que la minusvalora, y esta es la verdad número 4, que es el sonido. No sabes lo que puede llegar a mejorar tu vídeo si tienes un buen sonido y si trabajas mucho los efectos. Algo que he dicho en anteriores ocasiones, de hecho creo que lo he comentado en algún vídeo, es que una toma mala o un vídeo grabado un poco a baja calidad realmente se puede perdonar si la idea es buena, si el audio es bueno. Pero si grabas algo con cámaras profesionales, con una iluminación de estudio, pero en cambio el audio se escucha muy mal, te aseguro que nadie va a querer seguir viendo eso, no vas a conectar con nadie y a nadie le va a interesar lo que ofreces. Y cuando te hablo de sonido, ya no solo te hablo del diálogo, de las voces de las personas que se escuchen bien. La música es muy importante, los efectos de sonido son muy importantes, incluso el silencio en el momento justo también es importantísimo. El sonido es lo que de verdad moldea la emoción, y la emoción es lo único que la gente se acaba llevando a casa. Así que como consejo, no corras con el audio, no arrastres la primera canción que pilles y lo des todo por hecho. Dedícale un poquito más de tiempo, un poco más de cariño del que le dedicabas anteriormente, y te prometo que el salto en tus vídeos, el salto en todo lo que haces, se va a notar muchísimo. Hasta ahora hemos hablado de muchas verdades técnicas, pero si te soy honesto, las cosas que realmente me han hecho mejores como filmmaker y mejores como profesional no tienen nada que ver con una cámara. Realmente van de ti, de cómo piensas, de cómo decides, de cómo te enfrentas a una idea. Porque la quinta verdad, sin duda, es que no existe la forma correcta de hacer las cosas. Durante casi toda mi carrera viví preguntándome si lo estaba haciendo bien, si era así como se suponía que se hacían las cosas. Y después de años dirigiendo, editando y produciendo todo tipo de piezas audiovisuales, te lo puedo decir con total seguridad. No hay una forma correcta de hacer las cosas, y quien te diga que la hay, te aseguro que te está mintiendo. A veces se te ocurre algo y piensas, esto es raro, mejor no, que no lo ha hecho absolutamente nadie. Pues precisamente esa toma rara, ese recurso extraño que quieres meter, pruébalo. Porque ahí, justo ahí, es donde empieza y aparece tu voz como creador. Y tu voz es exactamente lo que acaba destacando. En YouTube, con clientes o donde sea. Fíjate más de tu instinto. Así es como creces hacia el creador que de verdad quieres ser. Y esto enlaza directamente con la siguiente gran verdad. Y es que tu primera idea suele ser la buena. Yo siempre desconfiaba cuando se me venía algo muy rápido a la cabeza y no me terminaba de fiar. Me parecía que llegaba demasiado rápido, que era demasiado obvia o demasiado fácil incluso. Así que me tiraba un día o dos más intentando mejorarla, dándole vueltas a la cabeza, añadiendo capas de edición si era algún vídeo que estaba editando y muchas otras transiciones que se me ocurrían. Y ¿sabes qué? Que la mayoría de veces la primera idea que se me venía a la cabeza realmente era la buena y era la que terminaba funcionando. Es más, aquí me gustaría contarte una anécdota. Hace unos meses tuve que presentar una propuesta de set para la tercera temporada de un podcast que solemos producir aquí, y el cliente quería algo totalmente distinto a lo que habíamos estado grabando hasta ahora. A mí, como encargado de producción de todos los podcasts que se producen en la agencia, me tocó la parte de dirección artística y dirección de fotografía del estudio. Le presenté 3 o 4 propuestas totalmente distintas una frente a la otra, y me tiré casi una semana trabajando en ellas para mejorar hasta el último detalle. Pues bien, la que finalmente se quedó como el nuevo set durante toda la temporada fue la primera opción que se me había venido a la mente, y te diría que fue la que se me ocurrió en la primera media hora de ideación que tuve. Esa primera idea que te pareció demasiado evidente o demasiado rara llegó rápido por algún motivo. Suele ser la más honesta, antes de que el sobrepensar lo entierre debajo de 1000 dudas. Así que cuando algo te encaje a la primera, fíjate. No siempre será la elección correcta, pero sí mucho más a menudo de lo que crees. Darle tantas vueltas a la cabeza cuando se trata de crear suele ser porque solemos ser demasiado perfeccionistas, tanto que a veces ni siquiera termina saliendo el proyecto porque no es suficiente. Con esto del perfeccionismo realmente siempre he tenido una división de opiniones. A mí me habían vendido la idea de que tenía que vencer el perfeccionismo sí o sí, porque era capaz de pasarme 10 horas seguidas editando un vídeo o un reel y no avanzaba porque para mí no era lo suficientemente bueno. Y sí, a veces era un problema de verdad y tenía que soltar y terminarlo de una vez. Pero aquí hay un matiz importante, y es que otras veces ese perfeccionismo era justo lo que hacía
hacía que mis vídeos se vieran así de bien. Esa obsesión también es amor por lo que haces. Y a veces simplemente es divertido empujar y empujar algo hasta saber que es la mejor versión posible. Pero la pregunta de verdad es, ¿estoy puliendo esto y mejorando porque me lo disfruto del proceso o porque tengo un miedo irracional a que no sea suficiente? Y hay una diferencia enorme entre estas dos cosas. Eso sí, no te quedes 5 horas atascado en un solo frame porque te aseguro que eso no va a cambiar nada el resultado de tu vídeo. Sin embargo, todo esto que te he contado no sirve de absolutamente nada si no eres capaz de sobrevivir a un momento concreto que te aseguro que terminará llegando, por el que sí o sí te tocará pasar y no todos son capaces de superarlo. Porque la séptima verdad es que siempre llega el bache. Después de cientos de proyectos pagados, personales o por puro gusto, te lo puedo decir con total tranquilidad. En algún punto del proceso vas a pensar, esto es una basura. A veces es un bajón pequeño, a veces parece un agujero del que no vas a salir. Y ese bache es exactamente el sitio donde la mayoría de la gente lo deja. Pero aquí está la clave. Si aguantas, si sigues mejorando, si sigues avanzando paso a paso, casi siempre sales por el otro lado con algo de lo que estás orgulloso. Lo curioso es que cuando trabajas para un cliente, cruzas ese bache sí o sí porque no te queda otra. Pero cuando es tu propio proyecto, de repente cuesta el triple, ¿a que sí? Por eso, saber que ese bajón es parte del proceso hace que pese mucho menos. Así que la próxima vez que aparezca, porque te aseguro que aparecerá, sigue adelante. Sigue porque te vas a sorprender a ti mismo y vas a alegrarte un montón de no haberlo dejado. De hecho, la última vez que tuve un bajón así parecido, en el que estuve varias semanas en las que ni siquiera quería tocar la cámara, no quería salir a hacer fotos, no quería hacer vídeos, había dejado mis redes sociales bastante abandonadas durante esas semanas, era porque llevaba un cúmulo de cosas que sentía que se me salían por completo de mi control y eso me pone muy nervioso. Y aquí creo que viene la octava gran verdad, y es que dirigir no es controlarlo absolutamente todo. Después de pasar por el proceso entero de producción y poder estar en proyectos muy variados, hoy sé que el trabajo de director, productor, filmmaker, como lo quieras llamar, no es controlar cada detalle. Es saber tomar buenas decisiones cuando las cosas salen mal, porque van a salir mal. Y aquí va una idea que me ordenó la cabeza para siempre. Un vídeo se hace 3 veces. Una en el guión, otra en el rodaje y otra en la edición. Y en cada fase cambia. Escribiendo se te ocurren cosas nuevas. Grabando descartas planos que no te han gustado como te han quedado o encuentras otros incluso mejores que no tenías en cuenta. Y editando, lo que imaginabas que funcionaba realmente no funciona. O de hecho se te ocurre algo que quieres añadir, alguna animación, algún texto, algo. Todo eso es parte del juego. Es frustrante, sí, pero también es lo divertido, porque ahí es donde te toca la parte más creativa. Cuanto antes aceptes que las cosas no van a salir como a ti te gustaría, más vas a disfrutar haciéndolo. De hecho, una anécdota bastante graciosa en relación a esto es un evento que tuvimos a principios de año con uno de los podcasts que llevamos aquí en la agencia, que es Inversión Racional. Tuvimos un evento en un teatro donde irían algunos alumnos del curso y, bueno, grabaríamos las charlas para luego poder subirlas a YouTube y demás. Pues lo que llevamos días preparando, planeando en la preproducción y todo lo que podría haber salido mal, salió. Denzel, jefe de la agencia en la que yo trabajo, se quedó encerrado en una furgoneta sin poder salir en un sótano -3 y era la persona que iba un poco a controlar que todo saliese bien y no estaba, desapareció. Quedaba menos de una hora para empezar el evento, la persona por la que todo el mundo preguntaba no estaba, era un auténtico desastre. Luego el sonidista del teatro se me acercó para decirme que no podían sacar los micrófonos de todos los invitados por pistas separadas, que solo me podían dar un solo churro, y eso sumado a un par de inconvenientes más y al poco tiempo se había salido todo de control y en cualquier otro momento de mi vida probablemente hubiese empezado a echar espuma por la boca y a convulsionar, pero me tomé el tiempo de respirar un segundo, de parar y empezar a enfrentar cada uno de los inconvenientes que iban apareciendo de forma tranquila, de uno en uno, y por suerte al final terminó saliendo el evento impecable. La verdad es que salió todo muy bien, el cliente quedó súper contento y te diría que es una de las experiencias que más he disfrutado trabajando aquí, porque me dejé de obsesionar por poder controlarlo todo y empecé a disfrutar del proceso de estar en un evento con cientos de personas, siendo el jefe de producción. Era algo que cuando empecé no me hubiese imaginado nunca y hubiese deseado, y lo estaba viviendo y no estaba sabiendo disfrutarlo. Y esto me viene perfecto para poder introducir la última gran verdad, y es disfruta del proceso. Si eres filmmaker,
creativo, director, productor, editor de vídeo, diseñador, sea lo que sea, creo que debes sentirte muy afortunado de que podamos estar trabajando de lo que nos gusta. Hay mucha gente ahí fuera que por desgracia tiene que estar trabajando en oficinas o en trabajos que aborrecen y su único objetivo es que llegue el viernes para poder irse de fin de semana o de cañas con los amigos. Pero si eres filmmaker o estás dentro de este sector, es muy probable que estés dedicándote a lo que te gusta. Por lo que sí, hay clientes que pueden ser muy cabezotas, hay muchas veces que te puedes cruzar con situaciones muy tensas o situaciones que, como vimos antes, se te pueden salir de tu control, pero no olvides que eres una persona súper afortunada por estar trabajando en lo que te gusta. Y si me preguntas a mí qué es lo que más me puede llegar a gustar de mi trabajo, es que tengo un altavoz, puedo impulsar historias y puedo impulsar mensajes de personas que cambien la vida de la gente. Por eso, como te decía antes, no te centres en si tu plano se ve cinematográfico, en si tienes la mejor cámara del mercado, céntrate en contar historias. Lo más importante, si quieres meterte en este mundillo, es aprender a que por encima de todo, lo más importante es lo que transmites tú. Tu historia, tu mensaje. Por eso que he preparado un vídeo donde te explico los únicos 8 planos que necesitarías para contar cualquier historia. Te veo allí.